estableció varios rangos. El primero era de 1 a 5 años, cuando es la primera vez, de 2 a 10 años cuando son reincidentes, de 5 a 20 años si cometieron conductas delictivas, pero que no hayan sido graves, y puede ser también definitiva si ponen en riesgo seguridad pública de la nación, y también que existen los acuerdos de readmisión si se quieren entrar antes para ingresar nuevamente, pero solamente si son casos urgentes o necesarios. Muy bien. ¿Alondra? Sí, abogada, también vimos acerca de la protección complementaria, que bueno, la Secretaría de Gobernación va a otorgar al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en los términos de la presente ley. También porque se pide, bueno, esta se pida por no regresar a su país por riesgo a daño grave, pena, muerte, tortura o trato inhumano. También estábamos hablando sobre las visas humanitarias, de visitante por razones humanitarias y visa humanitaria. Vimos la diferencia. La visitante por razones humanitarias es mientras se otorga el asilo, la protección complementaria o refugio, y la visa humanitaria es una visa temporal que después se tiene que regular. Muy bien. Eres Campos Formacio, ¿verdad? Sí, abogada. ¿Qué más vimos? Cázares Domínguez Ramón. Sí, abogada. También nos estuvo mencionando que el ingreso irregular es una falta administrativa, pero no se le considera delito. Hablamos sobre las sanciones a los a los comúnmente llamados polleros, y estuvimos hablando de que se sanciona con prisión o multa y esta se establece en el artículo 150 de la Ley de Migración. También nos dio el dato de que la OEA también lo considera delito internacional de manera regional. Estuvimos hablando de la protección complementaria. Es la Secretaría de Gobernación la que otorga al extranjero que no fue reconocido como refugiado. Consiste en que el extranjero no se ha regresado a su lugar de origen y que se le otorgue la residencia permanente, pero no se le ofrecen los mismos beneficios que a los refugiados. También a ellos le opera el principio de no devolución y solo aplica para las personas de quienes, bueno, ya lo había mencionado mi compañera, de quienes está en riesgo su integridad, seguridad, libertad, y esta puede ser solicitada desde embarcaciones o aeronaves mexicanas y no necesariamente dentro del territorio como tal. Dios, otra vez estoy hablando con el micrófono apagado. Hoy tenemos la exposición del equipo 3. Buenos días, abogada, compañeros. Hoy nosotros vamos a hablar sobre el tema de inversión extranjera. Y bueno, para empezar, vamos a empezar hablando sobre qué es la inversión extranjera. Y bueno, pues en sí, este es el flujo de capital que, no se le pueden cambiar, que proviene de, ya sea de personas, empresas o gobierno de un país, y que pues este invierte en otro país con el objetivo pues de obtener ganancias o expandir sus operaciones. Que bueno, pues básicamente en otras palabras, pues es cuando un inversionista extranjero destina su dinero a la compra de activos, empresas o instrumentos financieros en una nación diferente a la suya. La importancia dentro de la inversión extranjera es pues un pilar de desarrollo importante, ya que pues genera empleo, ya que las nuevas empresas requieren pues trabajadores, mejora la infraestructura con inversiones en sectores clave como pues en transporte y energía, además de que aporta pues tecnología e innovación, introduciendo mejores procesos y conocimientos. Pero así como también tiene sus ventajas y desventajas, pues tiene sus algunas en cuanto a porque puede generar pues cierta dependencia económica, ya que pues si el país depende demasiado de las inversiones extranjeras, pues puede ser vulnerable a crisis internacionales, así como la salida de capitales, ya que en algunas empresas extranjeras pueden llevarse sus ganancias al extranjero y en lugar de reinvertirlas pues de manera local. Así como también pues la competencia desigual en cuanto a que pues algunas empresas extranjeras con mejores recursos pues pueden desplazar a negocios nacionales.
tipos de inversión. Yo voy a empezar con la inversión extranjera directa. Es una forma de inversión transfronteriza mediante la cual una empresa o un individuo de un país invierte en una entidad ubicada en un país. Su objetivo de esta acción es adquirir un interés duradero y ejercer influencia en la gestión de la entidad extranjera. Como características está lo que es la participación activa y control. Esto quiere decir que se debe de adquirir al menos el 10% de las acciones con derecho a voto en una empresa extranjera, esto para que se pueda influir en decisiones clave. Luego viene lo que es la transferencia de recursos. Aquí quiere decir que debe de haber una transferencia de capital, de tecnología y de conocimientos técnicos, y además de habilidades de gestión. Con esto se debe de mejorar la productividad y la competitividad de la empresa. Esto con el fin de desarrollar la economía del país anfitrión. Luego también una de sus características es que debe ser a largo plazo. Se refiere a que esta debe ser pensada con una relación duradera que genere beneficios a lo largo de ese tiempo en que va a existir esa relación. De ahí sigue lo que es la estabilidad. Esto está alineada con el punto anterior, que quiere decir que es a largo plazo, que aporta estabilidad a las relaciones económicas que se deben entablar con ese tipo de inversiones. Los países involucrados y los inversores extranjeros deben de buscar una presencia duradera en el mercado para poder garantizar este compromiso con el desarrollo económico del país. Y esto también debe de generar un impacto en el desarrollo local. Es decir, que si sumamos las características ya mencionadas, esto debe de generar un resultado de un impacto local en el desarrollo económico del país. Esto se puede traducir en diferentes ramas como la creación del empleo, el crecimiento de la población y el desarrollo de la infraestructura local. Y bueno, yo les estuve buscando un ejemplo de inversión extranjera directa y encontré del año 2023, donde Tesla pues anunció la construcción de una gigafábrica en Monterrey, Nuevo León, y con una inversión estimada de $5,000 millones. Entonces esto es un ejemplo claro de todo lo que acabo de mencionar, porque aquí ya hay participación activa. No solo se invierte capital, sino también se gestiona directamente la operación de la fábrica, hay transferencia de recursos porque se introduce tecnología avanzada en la manufactura, sobre todo de autos eléctricos, y se desarrollan capacidades técnicas. También es una inversión a largo plazo. Esta planta busca establecerse de manera permanente en México y obviamente impulsando la producción de vehículos eléctricos. También se genera lo que es la estabilidad. La presencia de Tesla en México fortalece las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México y atrayendo más inversiones en el sector automotriz. Y por último, pues también genera lo que es un impacto en el desarrollo económico, genera empleo directo e indirecto y beneficia a los proveedores locales y fomenta la innovación en el país. También quiero mencionar lo que es el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Este es el área del gobierno federal ante la cual se inscriben las inversiones extranjeras a las que llegan a nuestro país. Esta establece diversos sujetos y también el reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones. Como tal, nos señala el procedimiento para realizar los trámites correspondientes. Entonces, la inversión neutra es un mecanismo legal en México que va a permitir la participación de ciertos inversionistas extranjeros en sectores estratégicos sin que esta inversión se considere como extranjera. En este caso se usan sectores con restricciones a la inversión foránea, que tiene asegurando que las empresas mantengan su carácter nacional, teniendo como base legal la Ley de Inversión Extranjera, el reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y en su caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene características. En yo tuve una cierta duda en el primero, en el cual no se considera una inversión extranjera porque los recursos provienen del extranjero y la inversión es reconocida como nacional. Otro es que el uso de sus estructuras legales especiales se implementa mediante fideicomisos, acciones neutras o estructuras autorizadas. De igual manera, se tienen los sectores estratégicos. Estos se aplican en telecomunicaciones, radiodifusión, transporte y otras industrias con límites a la inversión extranjera. Se ocupa la limitación de derechos corporativos. En los inversionistas extranjeros no pueden participar en la administración de la empresa y solo en beneficios económicos. Y de igual manera la aprobación gubernamental. Requiere la autorización de la Secretaría de Economía y se pueden ocupar mecanismos de implementación. En este caso se ocupan para garantizar el cumplimiento de la normativa. En este caso la inversión extranjera neutra utiliza tres principales mecanismos, que son las acciones neutras, que van a ser emitidas por empresas mexicanas en sectores estratégicos, no otorgan derechos de voto ni participación en la administración y van a permitir a extranjeros recibir beneficios económicos sin intervenir en la gestión. De igual manera son los fideicomisos neutros y en este caso son un banco mexicano que administra la inversión en nombre de un inversionista extranjero. Se va a asegurar de que la empresa mantenga su carácter nacional y en su caso el inversionista va a recibir rendimientos sin tener el control sobre la empresa. Y otro mecanismo sería
los vehículos financieros, y en este caso van a existir estructuras legales específicas dependiendo del sector. Se van a adaptar según los requerimientos de la inversión extranjera neutra, y en este caso la Secretaría de Economía. Me dijiste que tuviste dudas en lo de que no Sí, se considera. Regresa a tu diapositiva, por favor. En el anterior, en una de las características, en la primera, que no se considera inversión extranjera. Ajá. Es que por eso se llama inversión neutra, precisamente, porque aunque proviene del extranjero, formalmente no se considera como una inversión extranjera, sino más bien como una, como financiamiento. No se reporta así como que tal empresa tuvo determinado porcentaje de inversión, 10, 15, 20% de su total en inversión extranjera o tantos millones de inversión extranjera, sino que se reporta como únicamente financiamiento del extranjero, no propiamente como inversión, aunque sí es una inversión. Simplemente no es inversión, no se considera propiamente como una inversión. Proviene del extranjero, pero no se considera, no es que no se considere como inversión extranjera, pero sí nacional. No se considera ni inversión nacional ni inversión extranjera. En realidad no se considera inversión, sino financiamiento. Okay. Por eso tiene todas las características que mencionaste, como que no pueden participar, etcétera, etcétera. Okay. En el caso de cómo funcionan, la inversión extranjera en México está restringida en ciertos sectores y va a permitir la participación del capital extranjero sin violar estos límites. Esto se va a lograr mediante fideicomisos, acciones neutras, estructurales legales, específicas aprobadas por la Secretaría de Economía y en su caso la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. La inversión en México va a estar restringida en este caso por telecomunicaciones y radiodifusiones en un máximo del 49% de la inversión extranjera, salvo si hay una autorización especial. En el caso de transporte terrestre y aéreo, las empresas de aviación deberían de ser mayoritariamente mexicanas. En servicios financieros y bancarios, la regularización estricta para su participación debe ser extranjera. Y en recursos naturales y la energía, algunos segmentos van a estar limitados a capital nacional. Algunos beneficios que tiene la inversión extranjera neutra van a ser, en este caso para el gobierno, va a mantener la soberanía sobre los sectores estratégicos sin perder la inversión extranjera. En el caso de las empresas, van a obtener un financiamiento sin cambiar su carácter nacional. Y para los inversionistas extranjeros, van a acceder a mercados restringidos sin necesidad de poseer el control. En este caso va a permitir atraer el capital extranjero sin perder el control mexicano, como en este caso para los inversionistas extranjeros. Y van a evitar el porcentaje de inversión extranjera para que no supere los límites legales. Los sujetos que pueden intervenir en la inversión extranjera son tres. Uno de ellos es la persona física nacional extranjera. Estos son los individuos de nacionalidad extranjera distinta, es decir, pues que es distinta a la mexicana, que desean invertir en el país mediante la apertura de un establecimiento, la adquisición de uno, la ampliación o la relocalización de alguno que ya existe. La persona moral de nacionalidad extranjera son sociedades y corporaciones que ya fueron creadas de acuerdo con la ley de un país extranjero que desean invertir en México mediante la apertura de un establecimiento, la adquisición, ampliación o la relocalización de alguno que ya existe. Y el último es el accionista, es accionistas en el capital social de sociedades mexicanas establecidas o por establecerse en México. Estos son personas físicas o morales extranjeras que de alguna manera desean participar en la constitución de una sociedad mexicana o en su caso de adquirir algún tipo de participación o interés en una sociedad mexicana que ya existe. Para cada una de estas personas existen diferentes trámites que se van a de alguna manera gestionar o hacer ya en México. El primero, que es de las personas físicas extranjeras para invertir en México, uno de ellos es el trámite migratorio. Estos nos menciona que los extranjeros que deseen internarse en el país deben cumplir con ciertos requisitos exigidos por la ley de migración, su reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables. En el caso de las personas físicas extranjeras que deseen invertir en México y que sean nacionales del país con el que México tenga suscrito un acuerdo de supresión de visa o al que se le haya suprimido la visa por una decisión unilateral, no requiere obtener una visa para presentarse en el filtro de revisión migratoria y solicitar su ingreso a México bajo la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. El otro es inscripción en el RFC. Todas las personas, ya sean físicas o morales, que van a realizar algunas actividades o que pretendan realizar actividades económicas en el país deben de inscribirse al RFC. Esto les va a permitir contar con los medios necesarios para cumplir todas las obligaciones fiscales que tengan, como es el pago de los impuestos.
En el caso de las personas físicas, dentro del mes siguiente al día al que se tenga que presentar la obligación, que son las declaraciones periódicas de pago o informativas propias o por cuenta de terceros, o cuando exista la obligación de expedir comprobantes fiscales por las actividades que se realizan. Otro es la inscripción al Registro Nacional de Inversión Extranjera, el cual está regulado de alguna manera por la Ley de Inversión Extranjera. Establece que deberán inscribirse las personas físicas o morales. Algunos otros trámites, estos son 3, que son muy importantes. Uno de ellos es la inscripción al Sistema de Información Empresarial Mexicano. Este tiene como propósito la integración, el procesamiento y suministración de información oportuna y sobre todo confiable sobre las características de esta empresa. El otro es el trámite ante el Instituto Mexicano de Seguro Social para dar la alta patronal y también la inscripción en el seguro de riesgo de trabajo. Y el último es la capacitación de trabajadores y otros trámites propios del giro de la empresa, del negocio. Siguiente, por favor. Los trámites que deben gestionar las personas morales de nacionalidad extranjera para invertir en México son 5. Uno de ellos es el trámite ante la Secretaría de Economía. Esto es importante porque con esto es el trámite para la constitución de la sociedad, en el que se va a dar la autorización de uso de denominación o razón social, y el 2 es el aviso de uso o denominación social, y el trámite para la realización habitual de actos de comercio que se pueden establecer en México. El segundo es la inscripción ante el RFC, ante el RPC, que es el Registro Público de Comercio. Este es importante porque tiene por objeto darle de alguna manera publicidad a todos los actos comerciales que vayan a hacerse de esta empresa, y también de alguna manera pues le da certeza jurídica a los comerciantes. Estas operaciones están a cargo de la Secretaría de Economía y de algunas autoridades responsables. También tiene la inscripción del RFC, que cuando se trata de personas morales, la solicitud de inscripción se deberá presentar en el momento que se firme su acta o documento constitutivo. La inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras nos establece, esto nos lo marca la Ley de Inversión Extranjera, y que nos marca que todas las empresas extranjeras que deseen invertir en México tienen que tener su registro. Y otros trámites, como les mencioné, en la de personas físicas, también tiene que ser tiene que tener la inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, tiene que hacer trámites correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y tiene que tener capacitación de trabajadores y otros trámites que sean propios del giro del negocio. Y los trámites para invertir en una sociedad mexicana que ya está constituida o está por constituirse en México. El primero es el trámite ante la Secretaría de Economía. Como ya les mencioné, este trámite es para la constitución de la sociedad mexicana. Uno de ellos es la autorización y el aviso del uso de denominación o razón social, y el trámite para realizar los actos de comercio. El segundo es trámite ante fedatario público. Todo esto va a ser de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, y estas sociedades deben de ser reconocidas por la ley y pues ante el fedatario público. El otro es la inscripción ante el Registro Público del Comercio. Como ya les mencioné, las otras 2 personas también tiene pues por objeto darle publicidad a los actos mercantiles, que pues de alguna manera van a brindar certeza jurídica a todos los comerciantes. En la inscripción en el Registro Federal del Contribuyente, esta figura jurídica de intervenir en sociedades mexicanas ya constituidas, los extranjeros no estarán obligados a darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Solo los socios que sean mexicanos van a tener que dar el domicilio, la residencia fiscal y el número de identificación social. En la inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, pues como ya les mencioné en las otras 2 figuras, pues tendrá que estar regida por la Ley de Inversión Extranjera, y deberán de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Y los otros trámites son 3 también: la inscripción al Sistema de Información Empresarial, el trámite ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y la capacitación de trabajadores, y otros trámites pues que también son propios del giro del negocio. Aquí ya para finalizar esta parte de las personas que pueden participar, en el artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera nos hace mención que sin perjuicio de los
que establece los tratados y convenios de los que México es parte, van a ser autorizados ante la Secretaría de Economía las personas morales extranjeras y las personas a las que se refiere el artículo 2736 del Código Civil para el Distrito Federal, el cual nos menciona que es la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada que se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal aquel que el Estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo que son requeridos para la creación de dichas personas. Y también nos menciona que el artículo 17A, que para que se le dé la autorización que ya les mencioné, se necesitan cumplir con ciertos requisitos. El número 1 es que para que la empresa se constituya, se debe de comprobar que esté debidamente constituida en su lugar de origen, con las leyes de ese país. El número 2 es que el contrato social y todos los documentos que sean constitutivos de dichas personas, ya sea físicas o morales, no sean contrarios a los preceptos del orden público mexicano. Y en el segundo, que para las personas morales extranjeras deben de tener una agencia o sucursal ya en el país. Y para las personas que menciona el artículo 2376 del Código Civil del Distrito Federal, tienen que tener alguna persona domiciliada en el lugar donde van a operar. La inversión directa se refiere a la inversión hecha por un inversor extranjero en activos de un país, sin establecer la presencia física directa en ese país. A menudo esta forma de inversión implica también la adquisición de instrumentos financieros, como acciones, fondos de inversión, fondos cotizados en la bolsa, bonos, en vez de inversiones directas, como lo que demostraba mi compañera con la empresa de Tesla, propiedades o activos tangibles. Va más alineado o enfocado a activos intangibles. Las características de la inversión indirecta es que son instrumentos financieros. Es la inversión que se realiza a través de acciones en bolsas extranjeras, emitidas por gobiernos o corporaciones, o participaciones en fondos de inversión que invierten en activos extranjeros. También otra característica es la liquidez. La inversión extranjera indirecta suele ser más líquida que la inversión extranjera directa, ya que los activos financieros pueden comprarse y venderse con mayor facilidad en los mercados. Esto proviene directamente de su naturaleza, que son intangibles, entonces son fáciles de mover, de sacar y de reinvertir, a diferencia de si compras algún terreno, una propiedad, una empresa. Es una inversión más sólida, pero también es más larga. Menor riesgo operacional. Al no involucrar una presencia directa en el país receptor, los inversionistas pueden evitar algunos de los riesgos asociados con la gestión de operaciones locales, aunque aún enfrentan riesgos del mercado internacional o cambios de políticas económicas locales. Les voy a mostrar son algunos de los acuerdos internacionales en materia de inversión extranjera, ya que en el contexto del derecho internacional, la inversión extranjera abarca diversos marcos normativos y acuerdos que regulan cómo los inversores extranjeros pueden invertir en otros países. Uno de esos es el Acuerdo Bilateral de Inversión, mejor conocido como BITS, y se refiere a los pactos entre dos países que establecen términos y condiciones para la inversión, ofreciendo protección a los inversores extranjeros contra expropiaciones y garantizando un trato justo y equitativo. A otro acuerdo son los que involucran a múltiples naciones, mejor conocidos como acuerdos multilaterales de inversión, que regulan la inversión extranjera a nivel regional o global, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, o el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea. Otro acuerdo, tal vez no tan directo, es la OMC, o la Organización Mundial del Comercio, que tiene como enfoque principal el comercio, pero también trata en ocasiones de involucrarse en la inversión extranjera, especialmente en el contexto de servicios. Nacional sobre inversión extranjera. En México contamos con la Ley de Inversión Extranjera, que es como la máxima en cuestión extranjera. De ahí salen otros reglamentos que busca regular la inversión, estableciendo requisitos, permisos y previsiones en México. Yo les voy a hablar acerca de los límites de la participación extranjera en nuestro país. De acuerdo a la Ley de Inversión Extranjera, en su artículo 7, pues va a poder participar los extranjeros hasta un 10% siempre y cuando sean sociedades cooperativas de producción, y hasta un 49% en cuanto a materias como la fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, etcétera, impresión y publicación de periodos para circulación exclusiva en territorio nacional, pesca en agua dulce, costera y en zona económica exclusiva, administración portuaria integral, suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario, radiodifusión
y el servicio de transporte aéreo nacional, regular y no regular, servicio de transporte aéreo internacional, no regular en la modalidad de taxi aéreo, y el servicio de transporte aéreo especializado. Los límites de participación de inversión extranjera señalados en el artículo 7 no podrán ser rebasados directamente ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación o cualquier otro mecanismo que otorgue control o participación mayor al que se establece, salvo por lo dispuesto en el título 5 de la misma ley. De acuerdo a su artículo 8, en la ley nos establece que se requiere una resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera rebase el 49% permitido. Esto pues va a ser para servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior, tales como el remolque, arranque de cabos y lanchaje. Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en tráficos de altura, sociedades concesionadas o permisiarias de aeródromos en servicio público, servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y pues combinados, y la construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general de comunicación y prestación de servicio público de transporte ferroviario. También dentro de la misma ley se nos establece que se requiere una solución favorable de la Comisión en cuanto a para que las sociedades mexicanas donde la inversión extranjera pretenda participar directa o indirectamente correspondientemente en una porción mayor al 49% de su capital social, únicamente cuando el valor total de los activos de las sociedades de que se trate al momento de someter la solicitud de adquisición rebase el monto que determina anualmente la propia comisión. También en los transitorios de esta misma ley se nos menciona otros porcentajes. Sin embargo, aquí, abogada, no sé si usted podría ayudarme en un ratito, porque aquí en el artículo 6 se menciona que hay actividades exclusivas para mexicanos, el transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo de carga entre puntos del territorio de México y el servicio de administración de centrales camioneras. Lo que le comento es que en el sexto transitorio se menciona como en el sexto de la ley que hay ciertas actividades que tienen como una cláusula de exclusión de extranjeros. Sin embargo, en el sexto transitorio pues se menciona que pues sí puede haber una inversión extranjera, como ahí se menciona que es a partir del 18 de diciembre del 95 hasta el 49%. No sé, ahí lo que yo entendí fue que conforme fue evolucionando todo esto de la inversión extranjera, pues se fue abriendo paso a la inversión propia del extranjero, pero no sé si está en lo correcto. No, es que mira, el artículo sexto que tiene cláusula de exclusión para extranjeros es transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga. Ok. Y este es transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo y carga. La única diferencia es que uno es la que está, digamos, limitada a los extranjeros, es el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga. Y la que ya le permiten el 100% sin necesidad de una aprobación por parte de la Comisión para la Inversión Extranjera es el transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo y carga. Ok. Bueno, por otra parte, en su transitorio séptimo de la ley se nos menciona que la inversión extranjera podrá participar hasta el 49% del capital social de sociedades mexicanas dedicadas a las actividades de fabricación, ensamble de partes y equipo y accesorios para la industria automotriz, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto del Fomento y Modernización de la Industria Automotriz. Esto, a partir del 1 de enero de 1999, la inversión extranjera podrá participar hasta el 100% del capital social de las sociedades mexicanas, sin necesidad de recabar la resolución favorable de la Comisión. También en su transitorio octavo de esta ley se nos menciona que la inversión extranjera podrá participar hasta el 49% del capital social de las sociedades mexicanas dedicadas a actividades de prestación de servicios de videotexto y comunicación. Y a partir del 1 de julio del 95, la inversión extranjera podrá participar hasta un 100% sin la necesidad de obtener la resolución favorable de la Comisión. Y por último, en su noveno transitorio se nos menciona que se requiere una resolución favorable de la Comisión para la inversión extranjera participante en un porcentaje mayor al 49% del capital social de las sociedades que realicen las actividades de edificación, construcción e instalación de obras. A partir del 1 de enero del 99, la inversión extranjera podrá participar hasta un 100% en el capital social de las sociedades mexicanas dedicadas a las mismas. Como podemos ver, solamente hay como dos parámetros, por así decirlo, que es el 10% en cuanto a la materia que ya se les comentó hace un momento y el 49%. Siempre y cuando la participación rebase el 49%, vamos a necesitar lo que es la resolución favorable por parte de la comisión que se mencionaba, y hay casos en los que no hace falta una resolución. Aquí les dejamos algunas referencias. Bueno, a mí como duda, pero es que se me hizo raro porque hasta busqué si ya estaba reformado a lo mejor la ley de inversión extranjera, de que todavía mencionara el Código Civil para el Distrito Federal, y eso es lo que me causó como
como confusión, pero pues arriba venía que la última reforma venía del 2024, entonces yo creo que todavía está vigente, pero es lo que me causó duda. Las personas que intervienen en la inversión extranjera. De los sujetos que pueden ser parte de la inversión extranjera. Sí, eso lo menciona el artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera. Y tu duda es que aparece todavía una ley que ya no está vigente. Ajá, o sea, está vigente, pero solo por el nombre. Es lo que me causó confusión. Bueno, no sé si se dieron cuenta también que, bueno, tampoco sé si checaron hasta ese punto, donde hay sanciones y hay multas y todavía manejan días de salario mínimo. Y ya no se manejan, ya no se manejan días de salario mínimo, ya se manejan UMAS. Entonces, hay cuestiones que no se han modificado dentro del texto de la Ley de Inversión Extranjera. Tenemos para el artículo 17 de manera específica, dice, sin perjuicio de lo establecido en los tratados, las personas morales que pretenden realizar actos de comercio en la República y las personas que se refiere al artículo 2736 del Código Civil para el Distrito Federal. Ahora, este código quedamos en que ya no está vigente. ¿Cuál lo sustituye? Sí, pues en su caso sería el Código Civil Federal cuando ya entre como... Cuando entre o ya está. No, ya está, pero me confundí. Bueno, entonces nos maneja el artículo 2736, ¿no? Y habla de prácticamente las personas que... extranjeras que pueden participar en la inversión extranjera. Sin embargo, no se ha modificado esa parte del código, de la ley de inversión extranjera. Pero tendríamos que seguir la regla general, el que serían aunque el código, nominativamente ya no esté vigente, el Código Civil para el Distrito Federal, tiene que estar vigente o sustituido por una norma dentro del Código Civil Federal. ¿Sí me explico? Tendríamos que buscar en el Código Civil Federal cuál es el artículo que hace referencia a esas personas extranjeras que pueden invertir, porque uno ya está abrogado. Entonces, sin embargo, la ley de inversión extranjera, como en el reglamento sigue manejando días de salario mínimo en lugar de UMAS, también sigue haciendo referencia al Código Civil Federal. Ahora, en cuanto a al Código Civil para el Distrito Federal y las personas que hacen referencia al Código Civil Federal, básicamente son las mismas. O sea, solamente cambia la ley, pero no cambia el contenido. No sé si me explico. Siguen siendo reglamentadas las mismas personas. ¿Me puedes decir en concreto qué es la inversión extranjera directa? Cuando un extranjero destina dinero o capital en otro estado. En otro estado, entendiéndose como país, ¿verdad? Sí. ¿Qué me dice el equipo? ¿Esa sería la inversión extranjera directa? Yo considero que la inversión extranjera directa es más una forma de inversión mediante el cual una empresa o un individuo de un país va a invertir en una entidad ubicada en un país distinto. Bueno, es que también en cada uno de los tipos nos dieron algunas características en específico, entonces pues quería preguntar si puedo mencionar las 3 características que nos dieron de inversión directa y serían las que las difieren de indirecta y de la otra. Sí, nos habían comentado que era la participación y activa y control, la transferencia de recursos y por último las inversiones a largo plazo. Así como lo deja Verónica y como dice Arlet que se quedaría solamente en inversión extranjera y estaría bien como definición de inversión extranjera, pero no como inversión extranjera directa o indirecta. Como lo definen, que es la aportación de capital que un extranjero hace, una extranjera persona física o jurídica hace en otro país distinto, quedaría únicamente como inversión extranjera, sin división. Está bien, pero sin división. Cuando hablamos de inversión extranjera directa, como dice Brandon, va a ser a largo plazo, va a ser una inversión que se va a destinar directamente al proceso productivo o al establecimiento de sucursales o filiales. No sé, una inversión que quiera hacer un país, una inversión que quiera hacer un inversionista como grupo Coca-Cola Company en Bimbo para ampliar la planta productiva. Eso es inversión directa. O la inversión que quiera hacer Elon Musk directamente no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero la cementera Cemex, que es otra empresa mexicana.
que haga de manera directa y no como grupo, pues es inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa implica que las personas los inversionistas van a tener los 3 derechos corporativos, que serían derechos corporativos, derechos de gestión y derechos económicos. Los derechos corporativos serían derecho a voz y voto, los derechos de gestión a participar dentro de la administración y los derechos económicos a las ganancias. No sé si quedaría claro. Esa es la inversión extranjera directa, en la cual destina una parte de capital a una empresa ya establecida, a establecer una empresa, a un proceso productivo directamente. Y además, entiendo que tengo derechos corporativos, derechos económicos y derechos de gestión. Mi inversión, pues, en teoría es relativamente segura y los beneficios los voy a obtener a largo plazo, a mediano y largo plazo, pero más tendiente a que sea un largo plazo. ¿Tú me puedes decir qué es la inversión extranjera indirecta? Que al ser indirecta no está a largo plazo, sino es a corto plazo y no se tiene como a los inversionistas por medio de una empresa dando el capital, sino a través de otras como subempresas, ¿te podría decir así? Se podría decir así. Brandon, otra vez. Sí, abogada, pues ellos nos comentaron que es una inversión hecha por un inversor en activos de un país extranjero, pero esto sin establecer su presencia física directa en este país. A menudo esta forma de inversión implica la adquisición de instrumentos financieros como acciones, bonos y fondos de inversión en vez de inversiones directas. Aquí hablamos que están invirtiendo con estas herramientas y no de forma pues directa. Y es por eso su nombre. Ya no se está invirtiendo de manera directa en el proceso productivo, en el establecimiento de una planta o en establecer una filial o una sucursal en otro lugar, sino se está invirtiendo a través de bonos, de instrumentos corporativos que se cotizan a través de la bolsa. La única diferencia es que la inversión extranjera indirecta puede realizarla un gobierno como puede realizarla un sujeto privado. Bien, entonces no estuvo tan mal, Wendy. Bien. ¿Cuál sería la inversión extranjera neutra? Decía que como tal no se consideraba como una inversión extranjera, pero no porque no lo fuera así, sino porque Cuando se realiza una inversión por las acciones o por partes de la sociedad que no se consideran para calcular el porcentaje de la inversión para el capital de la empresa. Y también había escuchado que creo que se incorpora, como lo que decían, de lo del capital social a la inversión que se da al extranjero. La inversión extranjera directa y neutra, como dice Anaí, en primer lugar no se va a reportar, a quedar claro como inversión extranjera directa, neutra, como inversión extranjera, sino va a aparecer como una forma de financiamiento y va a limitar los derechos corporativos de voz, voto y gestión a las personas que estén invirtiendo de manera indirecta, porque aparece más como que el extranjero está financiando y está financiando a través de un fideicomiso bancario. Entonces se crea un fideicomiso bancario para financiar una empresa o para financiar una actividad económica, pero el que está financiando, que en términos de un fideicomiso sería el fideicomitente, no aparece propiamente como accionista. Como bien dijeron sus compañeros también, hay actividades exclusivas para el gobierno, es decir, actividades en las que solo el gobierno puede participar y ningún inversionista, ni nacional ni extranjero, podrán participar. ¿Qué actividades son estas que son de aprovechamiento exclusivo para el Estado mexicano? ¿Qué actividades son en las que el Estado puede invertir, puede participar, pero esa inversión queda cerrada o negada para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros? Donde el gobierno puede invertir y ya no se le permite más inversiones a otras empresas. En realidad se conoce como actividades exclusivas para el Estado. Eso se encuentra en el capítulo 2 de la Ley de Inversión Extranjera, en el artículo 5. Ahí menciona que están reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones que determinen las leyes en las siguientes áreas estratégicas. ¿Leo las fracciones? Sí. Ok. Fracción primera, exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos en términos de lo dispuesto por los artículos 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley reglamentaria respectiva. Fracción segunda se deroga. Fracción tercera, planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
en términos de lo dispuesto por los artículos 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley reglamentaria respectiva, fracción cuarta, generación de energía nuclear, fracción quinta, minerales radioactivos, fracción sexta, se deroga, fracción séptima, telégrafos, fracción octava, radiotelegrafía, fracción novena, correos, fracción décima, se deroga, fracción onceava, emisión de billetes, fracción doceava o segunda, acuñación de moneda, fracción 13, control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos, y fracción 14, las demás que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables. Bien, en conclusión, no se puede invertir en energía eléctrica, energía nuclear, energía, minerales, ¿cómo se llaman? Energía eléctrica, energía nuclear, hidrocarburos, minerales radioactivos, correos, radiotelegrafía, emisión de billetes, acuñación de moneda, control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. En eso no puede invertir ningún extranjero, ni mexicano, ni extranjero. No puede haber inversión externa, ni de inversionistas mexicanos, ni de inversionistas extranjeros. Son actividades exclusivas del Estado, o que se les conoce como actividades que algunos les llaman monopolio del Estado, pero no son monopolio del Estado. En realidad se les conoce formalmente como áreas estratégicas del Estado. Estas áreas estratégicas del Estado le permiten al Estado mexicano intervenir directamente en la economía mexicana, en nuestro caso, porque a través de el uso que tiene de los hidrocarburos, de la energía eléctrica, de la energía nuclear, de los minerales radioactivos y de correos, telégrafos, radiotelegrafía, supervisión, control y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos, le permite participar directamente dentro de la economía nacional. Por eso se le conoce como áreas estratégicas del Estado, y otros les llaman monopolios del Estado. Y tienen una semana para enviar la presentación, la investigación y el resumen. Lo puede hacer cualquiera de ustedes, lo puede hacer uno el resumen, uno la exposición y el otro el trabajo de investigación, como ustedes decidan. De todos modos, la calificación es para todo el equipo, por una parte, y de manera individual para los que expusieron.